de ganchos. Esta es la incidencia del tipo de fracturas. La más frecuente de todas, ustedes ven que es el escafoides. Y el último, el que casi no vemos muy seguido, es el trapezoide. Por lo tanto, vamos a empezar por la fractura de escafoides, que es una fractura que tienen que sí o sí diagnosticarla. ¿Y cómo así se van a dar cuenta o van a diagnosticar? Tiene un paciente que llega a la emergencia con el antecedente que hemos señalado de dorsiflexión y viene con una fractura de radio distal, tiene que sospechar de que puede haber una lesión del escafoides. ¿Por qué? Porque estadísticamente representa el 75% de las fracturas del carpo. No es poco. ¿Y por qué es importante el diagnóstico adecuado de la fractura del escafoides? Por el tipo de irrigación. Es una irrigación retrógrada. Nosotros vemos, esta es la arteria radial y de la arteria radial va a salir una rama que va a ir hacia adelante y después va a retroceder. Entonces, si yo tengo una fractura a nivel medio y se desplaza, es casi seguro que la parte proximal con el tiempo va a morir. O sea, va a haber una necrosis avascular, una necrosis aséptica. ¿Y cómo es que se produce este mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de producción? Caída sobre la palma de la mano con muñeca en dorsiflexión. Esta. La misma que produce la lesión de la fractura de College o un tipo de lesión de la fractura de radio distal. Es frecuente epidemiológicamente entre los 15 y los 30 años por el tipo de actividad. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que buscar? Esto. Si yo agarro y me voy y busco la tabaquera anatómica y yo aplasto y duele, por debajo de eso está de la tabaquera está el escafoides, yo puedo sospechar que se trata de una fractura de escafoides. Si hago una dorsiflexión forzada de la muñeca y me duele, también. Si hago una pronación activa con resistencia, contra la resistencia, y me duele, también. Entonces, es importante la clínica para poder diagnosticar esta fractura. Este test, ¿ya? El test de Vaughan, que les pueden preguntar en el examen, ya les voy soltando algo, ¿cómo se produce? Cuando uno hace una percusión, percute en el extremo distal del pulgar. Este tiene que estar extendido e hiperaducido. Si en la parte distal ustedes percuten y duele, pueden decir que test de Vaughan positivo. No se olvide. Lo más fácil, agarrar y hacer una digitopresión en la tabaquera anatómica o agarrar el primer dedo, ¿ya? Extendido el pulgar, hiperaducido y hacer una percusión. Si hay dolor, porque no se olviden que por ahí pasa la primera corredera, por eso le va a pueden decir que se podría tratar de una fractura de escafoides. Entonces, si yo tengo y sospecho después de hacer la evaluación clínica, ¿qué cosa es lo que voy a pedir? Radiografía. Y estas son las incidencias que hay que pedir. Una con la muñeca en esta mano, o sea, dirigido el haz de luz, del haz del rayo dirigido al punto medio de la muñeca, con los dedos de la mano, como ustedes ven, flexionados. Luego de eso, roto, ¿ya? De 45 grados y finalmente coloco en 90 grados con respecto a la parte que coloca la lámina que se coloca para la radiografía, con el primer dedo que debe de ir al cenit, bajo el pulgar, y que el haz de luz vaya a nivel de la tabaquera. Esas son las tres incidencias. Una perpendicular sobre la región dorsal en 45 grados y otra en 90 grados. Que ustedes lo ven acá. Y aquí ustedes ven la secuencia de cómo las imágenes, cómo se ve la fractura o cómo se ve el escafoides con la incidencia que hemos mencionado. Se dan cuenta que en cada posición se ve, o en cada proyección, se ve de una manera distinta el escafoides. Entonces, ¿qué incidencias van a pedir? Una postero anterior
una posterior anterior con desviación cubital, una lateral pura y una oblicuo de 45 grados. Y aquí viene algo interesante. Si el estudio radiográfico sale negativo, pero ustedes tienen un examen clínico positivo, ¿quién manda? ¿Alguien me puede decir? Creo que se durmieron. Manda siempre la clínica. O sea que ahí manda lo que ustedes están eh, examinando. Si tienen la sospecha, manda su criterio clínico sobre el imagenológico. ¿Y qué hago entonces después? Después de eso lo que tienes que hacer es pedir una tomografía y hasta en algunos casos hasta una resonancia. Y la fractura de escafoides fue estudiado por Herbert, de ahí incluso hay unos tornillos que se llaman los tornillos de Herbert que se utilizan, que no tienen cabeza para tratar este tipo de fractura. Y hay cuatro tipos de fracturas, A, B, C y D. Las fracturas agudas estables, es decir, las que no se han desplazado. Las fracturas agudas inestables, que acá tenemos, B1, B2, B3, B4, inestables, están desplazadas. Las tipo C, que son las fracturas con retardo de consolidación, y las tipo D, las que ya han pasado un determinado periodo de tiempo y han hecho una pseudoartrosis. Generalmente es por el tiempo, por eso es que dice agudas, agudas estables, agudas inestables. Cuando ya hablamos de retardo de consolidación, tienen más de 8 semanas, y si hablamos de pseudoartrosis, más de 4 o 5 meses. Entonces, no se olviden eso. Herbert divide en 4 partes: A, B, C y D. Agudas estables, agudas inestables, retardo de consolidación y pseudoartrosis. Y lo que les decía, si yo tengo clínicamente sospecho de una fractura de escafoides, voy a pedir una resonancia magnética. Tiene una sensibilidad. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver la vascularización en la pseudoartrosis. Porque no se olviden que la pseudoartrosis es cuando ya se ha perdido la posibilidad de que exista una unión. Pero es importante ver la vascularización. También nos permite ver de que los falsos positivos cuando hay un edema. A veces hay edema, hay incremento de volumen y nos puede confundir. La resonancia magnética nos ayuda para ello. Entonces, en algunos casos, la resonancia es decisiva y establece el diagnóstico. También nos va a hablar acerca de complicaciones como la necrosis avascular. Les había dicho inicialmente que el tipo de irrigación que tiene es una irrigación retrógrada, es decir, va hacia adelante y luego hacia atrás. Si se rompe y no hay irrigación, es probable que ese segmento que no tiene irrigación haga una necrosis avascular. Ahí es importante la resonancia. Si yo veo que según la clasificación de Herbert es un tratamiento, es una fractura de escafoides inestable aguda, yo puedo darle el tratamiento ortopédico. Pero miren acá, cuando les hablé de una fractura de radio, les hablé de que en 3 semanas, que en 3 meses está funcionalmente apto y que en 6 semanas yo puedo retirar el yeso para empezar una movilización precoz. Acá no. Aquí hay que hacer una inmovilización con el yeso, incluido el primer dedo. Incluido el primer dedo. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Entre 8 a 12 semanas. De acuerdo a la anatomía y al tipo de irrigación, las fracturas del tercio distal, o sea, por donde llega la sangre, inicialmente porque es retrógrada, consolidan aproximadamente 8 semanas. Las de tercio medio, de 8 a 12 semanas. Y las de tercio proximal, se ha visto que pueden demorar hasta 20 semanas. O sea, imagínense. ¿Ya? Entonces, y ahí, ¿qué cosa es lo que yo voy a utilizar? Ahí sí utilizo la resonancia para ver la evolución adecuada. Pero antes de optar por un tratamiento ortopédico o conservador, yo preferiría
optar por un tratamiento quirúrgico y colocar, dar una estabilidad ¿para qué? Para poder hacer una movilización precoz. Cuando hay una fractura de escafoides, este es el abordaje. Esto es parece mentira, pero es una cirugía muy fina. Hay que tener muy buena orientación. No se abre, se hace percutáneo. Por eso se dibuja, de acuerdo a la radiografía, se dibuja el hueso en la piel, se coloca más o menos a qué nivel está la fractura, acá ven que acá a este nivel está la fractura, y se coloca una aguja percutánea. Y se empieza a hacer un pareo de radiografías en las 4 incidencias que les he señalado, para ver si está correctamente, adecuadamente colocada el Kirchner. Y después de eso, se coloca la broca, se hace un hueco y se coloca el tornillo, que se llama el tornillo de Herbert, sin cabeza o tornillo de compresión. Los otros metacarpianos y las falanges representan más o menos, acá tenemos una fractura del primer metacarpiano, miren. ¿Eh? Ahora vamos a ver eso. Representa más o menos el 10% de todas las fracturas. Casi el 50% se produce en personas que tienen una actividad laboral, porque esto es muy frecuente en los accidentes de trabajo, los accidentes laborales. El quinto metacarpiano representa el 50% del total de las fracturas. El segundo y el tercero presenta dentro de la movilidad de la articulación, no cumple tanta función, a diferencia del cuarto y del quinto, ¿ya? Que funcionalmente es mucho más activo. Entonces, el objetivo del tratamiento de las fracturas de los metacarpianos y de las falanges son los mismos, es decir, devolver la funcionalidad. Aquí tenemos, acá en donde está el cursor, una fractura de falange media y vemos cómo utilizamos un cerclaje, cerramos y colocamos una aguja Kirchner. Podemos utilizar placas, podemos utilizar solo tornillos, podemos utilizar placas y tornillos, podemos utilizar agujas intramedulares. Entonces, eso va a depender del tipo de fractura. Cuando una fractura es desplazada, se opta siempre por un tratamiento quirúrgico. Si la fractura es no desplazada, generalmente el tratamiento es ortopédico. En falanges y metacarpianos se utiliza mucho implantes simples, es decir, agujas Kirchner, que son estas, o el cerclaje con alambre, y va muy bien. Ahora si ustedes ven esta lámina acá, esta es una mini placa de 1.5, son plaquitas que se adecúan al tamaño de las falanges y de los metacarpianos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Siempre el objetivo va a ser la restitución de la anatomía. También estabilizar las fracturas y cicatrices que no sean retráctiles, porque las cicatrices retráctiles con el tiempo, ¿qué cosa? Limitan la funcionalidad, retrasan el proceso de movilización. Y no se olviden que la mano es todo. Con la mano hacemos absolutamente todo. Una persona que tenga limitación en la mano vas a limitarlo sin lugar a duda en su comportamiento laboral. Entonces, ¿cuándo operar? Cuando hay fracturas multifragmentarias que son desplazadas, cuando son fracturas inestables de trazo oblicuo corto o transversas, fracturas a nivel distal o de los cóndilos por la cercanía a las articulaciones, fracturas desplazadas como Bennett, Rolando. Entonces, ahorita vamos a ver, y esto es importante. Ustedes ven este arco, esto es lo que hay que tenerlo en cuenta. La congruencia, el cómo se mantiene la fórmula metacarpiana. Entonces, no se olviden que los metacarpianos representan
el 30% de las fracturas de la mano. Si bien es cierto, entre metacarpianos y falanges representan el 10% del total, los metacarpianos representan el 30%. Y aquí hay que dividirlo en dos grandes grupos, del segundo al quinto y las fracturas del primer metacarpiano. ¿Por qué? Porque acá toman nombre propio y aquí aparece un señor, señor McNeely y Lichtenstein, ya del año 33 hicieron una clasificación, ¿no? Y ellos hablaban de que la fractura del primer metacarpiano es una fractura intraarticular oblicua. Este tiene un nombre propio, se llama la fractura de Bennett. Acá tenemos una luxofractura, es decir, una fractura más una pérdida de la congruencia articular. Entonces es una luxofractura, se conoce como luxofractura también de Bennett. Acá tenemos una de las fracturas más famosas, que es la que tiene trazo articular y que se conoce con el nombre de Rolando, la fractura de Rolando. Acá tenemos una fractura oblicua, si ustedes se dan oblicua, no es una fractura extraarticular, y una fractura transversa en la base del metacarpiano que se conoce como Roberts. Y la que tiene los componentes que hemos mencionado, tiene varios componentes, trazo articular, es oblicua, puede ser transversa, se conoce como compleja, una fractura de tipo compleja. Entonces, la luxofractura del primer metacarpiano o luxofractura de Bennett, acá vemos luxofractura, ¿por qué? Porque el tendón del aductor largo del pulgar va a desplazar y va a perder la congruencia articular entre la primera línea del carpo, la segunda línea del carpo y el primer metacarpiano. Entonces, tiene dos fragmentos. Debido a la presencia del tendón del aductor largo del pulgar, jala, desplaza y genera la luxación. Aquí vemos cómo lo jala, lo desplaza. Quirúrgico, claro, porque es luxación, tiene trazo articular. La fractura de Rolando, la que les decía, que puede ser una fractura en forma de IE o una fractura en forma de T, de IE o de T, ¿no? No necesariamente produce un desplazamiento. Tiene que hacerse una reducción anatómica, por supuesto, porque tiene trazo articular. Imagínense ustedes que si no hago una buena reducción, con el tiempo va a ser una artrosis. Y eso sí es muy complejo. Y no se olviden que la artrosis del primer dedo se llama risartrosis. Entonces, el primer dedo es el que nos permite, dentro de la funcionalidad de la mano, casi el 80%. Entonces, si no tengo el primer dedo, que es la oposición del pulgar, casi todas mis actividades manuales van a desaparecer. Y si no desaparecen, me están limitadas por el dolor. Esta fractura es famosa, la fractura del quinto metacarpiano, fractura del boxeador o del mal boxeador, que se da generalmente cuando cierras el puño y golpeas. Al hacer un mal golpe, se produce la fractura. Entonces, cuando yo cierro, tengo el puño y golpeo con el quinto dedo, con el quinto metacarpiano, se produce esta fractura, que se conoce con nombre de fractura del boxeador. Y para reducir, hacemos esto, se llama la maniobra de jazz, se coloca un poquitito de, o jazz, se coloca un poquito de anestesia y se hace una flexión y se empuja hacia arriba, teniendo un soporte en el metacarpiano, en el quinto metacarpiano, la falange, y se coloca un yeso. Eso es la maniobra de Haas, que lo hacemos frecuentemente, ¿no? Bueno, eso sería por esta tarde todo, jóvenes. Si tienen alguna pregunta.